Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el último capítulo de Jueces, el capítulo 21, la supervivencia de la tribu de Benjamín. Hemos llegado entonces al final de este libro de la Biblia que narra lo que aconteció a Israel después de la muerte de Josué y de los ancianos líderes que le acompañaron. En resumen, podemos decir que el pueblo de Israel no tomó completamente la tierra de Canaán. Permitió que algunos de estos pueblos paganos sobrevivieran y esto los llevó a asimilar sus costumbres. Entonces el pueblo de Israel apostató y se alejó de Dios. Después venía la opresión de las naciones vecinas. El pueblo se arrepentía, Dios les perdonaba y enviaba a un hombre que los liberara. Pero esta historia se repitió varias veces y el pueblo no aprendió la lección. Hasta que llegamos al colmo de la maldad con la muerte de una mujer del levita y la destrucción de la tribu de Benjamín. El capítulo 21 es el final del libro y de la narración de lo que pasó con esta tribu que prefirió defender la maldad que arrepentirse y someterse a la justicia. El capítulo comienza hablando de un juramento que hicieron las tribus de Israel. Versículo 1. Los hombres de Israel habían hecho este juramento en Mizpa: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Los juramentos eran considerados inviolables y de obligatorio cumplimiento. No hay certeza en el momento en que hicieron este juramento. Se cree que fue algo que acordaron antes de empezar las hostilidades con la gente de Gabaa. Ahora, nadie estaba obligado a mantener su palabra si lo que se exigía era cometer algún acto equivocado o malo. Este juramento que hicieron era no dar sus hijas en matrimonio a los benjamitas. Eso significaba la extinción de la tribu. Por eso el juramento iba acompañado de maldición. Lo que hicieron los benjamitas al apoyar los malvados hombres de Gabaa excitó la ira de los israelitas hasta el punto que juraron no casarse con los benjamitas. Así que el Señor les había mandado que no se casaran con personas de las 7 naciones paganas de Canaán. Sin embargo, algunos sí desobedecieron la orden que les había dado el Señor, pero este juramento ahora sí no lo quisieron violar. Sigamos el relato en lo que dicen los versículos 2 al 5. Pero luego fue el pueblo a la casa de Dios y se detuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz y se preguntaban: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho un gran juramento contra el que no subiera a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Después de la batalla, cuando había terminado la confrontación, ahora viene el momento de la reflexión. Se reunieron en la casa de Dios e hicieron una vigilia y comenzaron a llorar porque desapareció una de las tribus de Israel, pero además reconocieron que la venganza contra ellos había sido excesiva. Entonces comienzan a cuestionar lo sucedido y acusan a Dios de haber hecho exterminio total de la tribu de Benjamín. Pero las tribus deben reconocer que la causa de esa matanza y de esa destrucción completa de la tribu de Benjamín radicaba en su ira y su deseo de venganza por las derrotas sufridas anteriormente. Y es por eso que edifican un altar para ofrecer holocausto y una ofrenda de paz. El pueblo se reconcilia con Dios y con ellos mismos. Pero ¿qué hacer para que la tribu sobreviviera? Habían quedado 600 hombres. ¿Cómo proveer esposa? Quizás una salida es que habían hecho un juramento que la tribu que no hubiera ido con ellos a destruir a Gabaa sufriría la muerte.
porque consideraban que no estaban cooperando con una causa justa. Al parecer encontraron la solución al dilema. Veamos los versículos 6 al 11. Los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y decían: eliminada es hoy de Israel una tribu. ¿Cómo daremos mujeres a los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y preguntaban: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Entonces se acordaron que ninguno de Jabes de Galaad había venido al campamento para la reunión, porque fue contado el pueblo y ninguno de los habitantes de Jabes Galaad respondió. Así que la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y los mandaron diciendo: id y pasad a filo de espada a los que viven en Jabes Galaad, con las mujeres y los niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo hombre y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Aquí claramente se nos muestra que Israel se arrepintió. Reconocieron que usaron de manera excesiva su fuerza y que actuaron más guiados por la ira que por la razón. Pero debían darle una solución. No querían que la tribu desapareciera del todo, pero habían jurado no dar sus hijas en matrimonio a los benjamitas. Así que indagaron si había alguna tribu que no había venido a solidarizarse con ellos en la batalla, y se dieron cuenta que los de Jabes de Galaad no habían participado. Se cree que ellos guardaban simpatía con la tribu de Benjamín. Esta afinidad parece que continuó después que la ciudad fue destruida y reconstruida. Saúl, que era de la tribu de Benjamín, su primer acto fue liberar a los de Jabes de Galaad de los amonitas. Cuando Saúl murió, fueron los de Jabes de Galaad los que le rescataron su cuerpo. Entonces, las tribus de Israel, conociendo que los de Jabes de Galaad no se unieron a ellos, mandaron su ejército de 12,000 a herir la ciudad y conseguir mujeres doncellas para los 600 hombres que habían quedado de Benjamín. Esto, por supuesto, demuestra la crueldad que existía en la época, que actuaban de esta manera en nombre de la religión. Esto es repulsivo completamente, pero debe entenderse dentro del marco de la época en que vivían, donde cada uno tomaba las decisiones de acuerdo a lo que creía era correcto. No se dice en el pasaje que Dios los envió o que Dios les ordenó, fue una iniciativa de ellos. Al llegar a Jabes de Galaad debían destruir a todos los habitantes, salvo las muchachas solteras en edad de casarse. Todo ese procedimiento cruel, aunque fue llevado a cabo con el pretexto de cumplir un sagrado juramento ante el Señor, no fue sino un expediente brutal para impedir la extinción de la tribu de Benjamín. La solución no fue total. Leamos los versículos 12 al 14. Entre los habitantes de Galaad hallaron 400 doncellas que no habían conocido varón y las trajeron al campamento en Silo, que estaba en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego un mensaje a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Volvieron entonces los de Benjamín y ellos les dieron por mujeres las que habían traído vivas de Jabes de Galaad, pero no les bastaron. En esa incursión cruel con el objetivo de destruir a Jabes de Galaad, solo encontraron 400 doncellas, así que las trajeron e hicieron que los hombres de Benjamín, que estaban refugiados en una cueva en Rimón, descendieran en paz, y al reunirlos le pidieron que tomaran esas mujeres y que volvieran a edificar su tribu. Pero había un problema, solo habían 400 mujeres, le faltó 200 y debían ver cómo dar solución. Entonces ahí nos encontramos con un pasaje extraño, versículos 15 al 23. El pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación se preguntaron: ¿qué haremos para dar mujeres a los que han quedado? Porque habían sido exterminadas las mujeres de Benjamín. Dijeron pues: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, pero que no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo:
maldito el que dé mujer a los benjamitas. Ahora bien, cada año hay una fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Mandaron pues a los hijos de Benjamín diciendo: id, poned emboscadas en las viñas y estad atentos. Cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas, arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, y luego id a tierra de Benjamín. Si vienen los padres o los hermanos de ellas, o a demandárselos, nosotros le diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, ya que en la guerra nosotros no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre los que danzaban. Luego se fueron y volvieron a su heredad, reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. En verdad, la brecha entre las 12 tribus de Israel había sido abierta por los mismos israelitas, por haber prometido que el castigo fuera el resultado de una mala acción de ciertos benjamitas y que fuera irracional y desmesurado. Si en todo momento hubiesen actuado con el espíritu del verdadero amor fraternal, podrían haber logrado el fin deseado sin la inútil matanza y las atrocidades que habían cometido. Por otra parte, ellos sentían que debían hacer algo porque estas 200 hombres buscarían mujer, y lo más difícil es que se casen con cananeas, y esto era algo que debían evitarlo. Por eso encontraron una solución. En la fiesta anual que corría en Silo, las familias se reunían a festejar. Se les dio a los hombres de Benjamín que fueran allí y raptaran a doncellas y se las llevaran. Cuando los familiares de las doncellas vinieran a hacer la reclamación y a exigir como una especie de indemnización, ellos tratarían el caso de manera especial, librando a los benjamitas de todo gravamen. Y así lo hicieron y consiguieron esposas para todos. Y se comenzó a edificar las ciudades y comienza a crecer nuevamente la tribu de Benjamín. Y entonces llega la conclusión de este capítulo y de todo el libro, versículos 24 y 25. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, y cada uno salió a su heredad. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Después de todo esto, cada uno regresó a sus hogares a seguir la normalidad de su vida, pero se concluye diciendo que no había un liderazgo notorio en Israel y cada uno era llevado a hacer lo que bien le parecía. Era la época de la anarquía total. No porque no tuvieran leyes, no porque no tuvieran las indicaciones claras dadas por Dios. Es que este pueblo, alejado de Dios, mezclado con las naciones cananeas, no podía distinguir la verdad del error. Les costaba entender los planes de Dios y entonces cada día se hacía lo que a cada uno le parecía bien. Esto sirve de transición para entender el libro de Samuel, donde se describe el comienzo de la monarquía. Apreciado amigo y hermano, qué terrible es actuar bajo los efectos de la ira y el enojo. Muchas veces nos llevan a hacer o decir cosas que tienen terribles consecuencias. Hay muchos que si tuvieran la oportunidad de devolver el reloj de la vida, no hubiesen actuado como lo hicieron, pero ahora están sufriendo los resultados. La buena nueva es que Dios puede reparar el daño causado. Dios puede enderezar las sendas torcidas. Dios puede cambiar el rumbo de nuestra vida si se lo permitimos a Él actuar en nuestra vida. Esta es nuestra decisión más importante. Ven a Jesús y Él se encargará de guiar tu vida por la senda de vida y paz. Que el Señor te acompañe hoy, es mi oración por ti. Amén.